Ya, ahí estamos grabando. Buenos días, espero que estén muy bien. Les deseo mucha suerte en su presentación. Ustedes saben que van a ir entrando sus compañeros de a poco, así que ahí la persona que está encargada de compartir pantalla, que lo vaya haciendo nomás. Yo también voy a silenciar mi audio y apagar mi cámara, así que ustedes comiencen. Ah, pero, profe, Díganme. o sea, este es yo no soy de este grupo, pero entonces me tengo que salir y después entro o me quedo y No, me quedo nomás. te quedas para ver. Ah, ya, ya. Digo, van a ir entrando de a poco porque hasta el momento son ustedes 5 nomás los que están en clase. Entonces los otros van a ir ingresando probablemente de ahora en adelante. A eso quería referirme. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Voy entonces a apagar. ¿Están listas? ¿Listas y listos? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué, profe? Que les vaya muy bien. Aquí estoy escuchando. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros presentes. Hoy día nuestro grupo les va a presentar sobre los roles de las teorías dentro de la psicología social. Los integrantes de este grupo son Matías Cuadra, José Vázquez y Juliana Navarro, y somos parte del Paralelo A. Bueno, en esta presentación veremos qué es una teoría, qué es la psicología social y cuáles son los roles de las teorías dentro de la psicología social, además de cómo influye esta psicología social dentro de nuestra carrera y dentro de nuestro desempeño laboral, que ya sería cuando nos retiremos, dentro de los negocios internacionales. Nosotros como parte importante tomamos que la psicología social afecta más que un ámbito, sino que también afecta lo que toma la psicología organizacional, psicología educacional, psicología cultural. Tomando en cuenta lo que es la psicología organizacional, vemos como el aspecto del ámbito laboral, cómo afecta la psicología en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo, en cómo nos desarrollamos en esta, cómo nos afecta nuestro entorno. Y en el ámbito educacional, nosotros tomamos en cuenta que no es solo el rendimiento que tiene en los exámenes el alumno, sino que también toma en cuenta como sus vínculos, su afecto hacia otras personas, su desarrollo interpersonal, etcétera. Para continuar con la idea de la psicología educacional, nosotros tenemos un ejemplo que da claramente cómo la psicología no solo toma en cuenta el desempeño que tiene el alumno en sus calificaciones como tal, sino que también podemos observar en el aula, cuando nosotros somos pequeños o hasta la edad media, cursamos la mayor parte de nuestro día en un aula escolar o en un lugar escolar. Y tomamos en cuenta que la psicología afecta de tal forma que pueden inferir el desempeño. Me explico. Por ejemplo, si un alumno tiene un comportamiento violento, un comportamiento exaltado, un comportamiento ya sea triste, puede ser que tenga diversos procesos en su diario vivir. Puede ser que él vea violencia tan seguido que lo tenga normalizado, puede ser que él tenga problemas personales que ande triste. Entonces la psicología va más allá de cómo se desempeña en sus calificaciones, sino que también analizar el desarrollo interpersonal y cómo nos comunicamos con las demás personas. Bueno, ¿qué es la psicología social? Bueno, la psicología social es una rama dentro de la psicología que analiza los procesos de índole psicológica que influencian el modo en que funciona una sociedad, así como la forma en la que se llevan a cabo las interacciones sociales. También se suele decir que la psicología social es una ciencia que inquiere acerca de los fenómenos sociales, tratando de desempeñar las leyes y principios por los que se rige la convivencia entre seres humanos. Así pues, esta rama de la psicología se encarga de investigar las distintas organizaciones sociales, cómo el individuo se comporta dentro de una sociedad y cómo se conforman los grupos y roles dentro de esta, y cuáles son el conjunto de situaciones que modulan su comportamiento. ¿Qué es una teoría? Bueno, la teoría puede ser definida por Rabin y Rubin en 1983, en la página 20, como una afirmación sistemática que establece las relaciones aparentes y los principios subyacentes que confieren significado a una variedad de fenómenos observados. Las teorías en sí en la psicología social van mucho más allá que una observación o descripción de los aspectos de la conducta social de alguna persona, ya que
a través de estas conductas vamos a tratar de explicar lo que le está pasando. Un ejemplo de esto es Baron y Bain en 1994. El ejemplo es, imaginemos que un psicólogo social está interesado en el siguiente problema. Cuando las personas están de buen ánimo, ¿están más dispuestas o menos dispuestas a tomar riesgos? Bueno, dice que una persona estar de buen ánimo está en un estado placentero, lo que significaría que tomarían un riesgo con solo el hecho para seguir manteniendo este estado placentero, comparándolo con una persona neutra. Por el contrario, se dice que la misma persona estando en un estado de ánimo muy bueno, pero si se da cuenta que al tomar cierto riesgo, esto amenazaría la persistencia de su sentimiento positivo, la verdad es que no tomaría este riesgo, más que nada porque no seguiría en su estado placentero que es como su buen ánimo. Por lo que comparado con una persona que está en un estado neutro, eh, no lo haría, o sea, no tomaría tal riesgo. Ahora sí. ¿Cuáles son los roles dentro de las teorías dentro de la psicología social? Nosotros consideramos 3 roles. El número 1, que es organizar el conocimiento científico. El número 2, que es guiar y explicar, o sea, que es guiar y estimular la investigación. Y el número 3, que es explicar y predecir. El número 1, organizar el conocimiento científico. Toma en cuenta que una teoría ofrece un conjunto unificado de conceptos, a la vez que también ofrece relaciones. Nos permite manejar una gran cantidad de datos con relativa pocas proposiciones. Nos permite incorporar hallazgos conocidos dentro de un marco lógicamente simple y razonable. Además, nos capacita para ir más allá de estos mismos datos empíricos y ver implicaciones y relaciones que no son evidentes a los datos mismos. Como segundo rol de las teorías dentro de la psicología social está el guiar y estimular la investigación. Esto hace referencia, o más bien quiere decir que a la hora de investigar algo, los investigadores tienen que tener o es más eficiente cuando un investigador tiene un marco de referencia, ya que va a estar más guiado o va a estar más centrado en el tema en el que va a tomar y no va a desviarse en otro tipo de especulaciones. Por eso mismo, ya sea a través de indicar lagunas de conocimiento de determinado campo o mediante las predicciones que se pueden derivar de ella, una teoría desempeña un rol fundamental en lo que es la investigación, ya que, como se ha afirmado antes, la hipótesis verificable a través de la investigación es un gran indicador de valor científico. También generalmente se considera que cuando una investigación está hecha dentro de una teoría o tiene como referencia una teoría, esta permite que dentro de la investigación se obtengan datos de mayor utilidad y que las conclusiones sean de un mayor valor. ¿Cómo influye la psicología social en un... Explicar y predecir. Una de las funciones básicas de la teoría es explicar los hallazgos obtenidos y, además, predecir nuevos hallazgos. La teoría hace esto mediante la especificación de las relaciones funcionales entre un determinado fenómeno y las condiciones que son. Al especificar estas relaciones, no solo está explicando el por qué se produjo el fenómeno, sino que está prediciendo qué es lo que puede llegar a pasar por ciertas condiciones, en específica en el futuro. Por lo que mediante estas variables con las cuales pueden suceder dicho fenómeno, uno podría decir como, de cierta manera puede ocurrir este fenómeno. ¿Cómo la psicología social influye en un ingeniero en negocios internacionales? Tomando en cuenta los puntos que dijimos anteriormente sobre
la psicología organizacional, la psicología cultural, la psicología en sí, que toma los puntos interpersonales, la relación que tenemos con cada uno, cómo nos influye el exterior a nosotros. Nosotros consideramos que un ingeniero en negocios internacionales debe tener mucho énfasis en la psicología social, dado que esta influye en todo ámbito, en las relaciones que este mismo va a tener con su entorno laboral, con su empresa, su desarrollo, eh, con las personas que va a tener que hacer negocio, con, con quién se va a relacionar en su exterior, con quién su empresa se va a relacionar en el exterior, analizar las circunstancias, los lugares de trabajo, los lugares de convenio, analizar a las personas, dado que cómo influye cada empresa en cada quien, y también tener en cuenta todo tipo de ámbitos que pueden influir en su trabajo o en los convenios que él va a tener que hacer, que son exteriores, y cómo pueden influenciar repercutir en su trabajo, tanto como en el de él, como en su empresa, o como en la empresa exterior. Muchas Muchas gracias. gracias por su atención. Ya, chiquillos, de los compañeros que alcanzaron a escuchar, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? Perfecto. ¿Se prepara entonces el próximo grupo, por favor, para su presentación? ¿Está el próximo grupo listo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, por favor, ahí el que está encargado de compartir pantalla y todo eso, que lo vaya haciendo. Algo importante de la presentación anterior, que como pueden ver, ya ellas están profundizando un poquito más lo que ya hemos ido viendo en las clases hasta este momento, explicando que en el área social o en investigación social hay fases, ¿verdad? Y las investigaciones desde el área de la psicología aportan datos respecto del comportamiento de los individuos a nivel individual, valga la redundancia, a nivel grupal, a nivel social, a nivel nacional, ¿verdad? Y cómo también un grupo podría hacer algunas interpretaciones de lo que se ve a nivel global en el mundo, ¿ya? Entonces, se van compilando datos a través de las investigaciones que se van haciendo, y cuando esas investigaciones son coherentes con las hipótesis que se plantean al inicio, y los datos son certeros, y ellos hacen un montón de investigaciones antes de llegar a corroborar que un supuesto es lo que ellos andan buscando, y en base a eso se van elaborando los datos para construir las teorías. Y las teorías son un conjunto de datos que, por supuesto, permiten identificar, explicar ciertos fenómenos, pero también permiten poder proyectar a futuro futuras investigaciones, porque cada investigación en sí o cada teoría va generando nuevas interrogantes. Y esas nuevas interrogantes son las que después se van abordando en futuras investigaciones, y así se va complementando el ámbito social respecto de los comportamientos de los individuos en los distintos grupos. ¿Ya? Así que eso quería nomás complementar. Ya, chiquillos, comiencen. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy día junto a mis compañeras Fernanda Moya, Yuri Jeffy, Sebastián Villarroel y yo, la que les habla, venimos a presentar sobre la perspectiva psicoanalítica.
Dentro de esta presentación vamos a analizar 3 distintos temas, que son el primero, la teoría psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud, las contribuciones de Freud a la psicología social y el autoritarismo y sus componentes. La teoría psicoanalítica, que fue desarrollada por Sigmund Freud, constituye la teoría de la personalidad como parte de la psicoterapia. Esta teoría tiene un origen clínico e individual, donde este enfoque abarca el pensamiento contemporáneo y ha logrado como la influencia más allá como de las ciencias sociales y las diversas áreas de la cultura y como de la arte. Freud no hacía como distinciones entre la psicología social y la psicología individual, ya que él siempre decía como que estas podían ser explicadas de la misma forma y que eran lo mismo. ¿Ya? El conflicto básico que tenía podía ser externo o interno, podía ser un manifiesto o permanecer latente, que ese era un aspecto central de la naturaleza humana y de la relación entre el individuo y su realidad circundante. Freud además decía que la personalidad adulta tiene primariamente el resultado de las experiencias infantiles, ya que el niño en sus primeros años siempre pasa por cierta etapa de desarrollo que se focalizaban en los líbidos, es decir, que son las diferentes zonas corporales, como la etapa oral, la anal, la fálica y la genital. Si estas etapas no estaban satisfechas como al 100%, decían que el líbido podía permanecer ligada a necesidades de la siguiente etapa de desarrollo de los adultos y no alcanzarían como un desarrollo completo psicológico o maduro para poder alcanzarlo como en la psicología, y permanecería como invertida en las etapas que vienen posteriormente. Bueno, Freud hizo 5 grandes contribuciones a la psicología analítica. En primer lugar, tenemos la socialización del individuo como primera forma de socialización. El individuo siente una identificación con sus padres, es decir, el niño aprende de las interacciones de sus progenitores. A su vez, esto estimula su comportamiento a través de la acción-reacción o a través del castigo, de otras palabras. Así el infante es inducido a aceptar las reglas y costumbres de la cultura, dando paso al nacimiento intrapsíquico del superego, que sería quien reemplaza estas figuras externas de autoridad y quien promueva lo que está socialmente correcto. Pero esto no siempre es bien captado por el individuo, sino que puede revelarse a estas reglas y costumbres, y hay 2 factores claves para entender este comportamiento. El primero es qué tan severas son las prohibiciones impuestas por la sociedad, y la segunda es la debilidad del ego y superego. En otras palabras, del yo como figura principal y del poco desarrollo de estas partes que te impulsan a hacer el bien. Esta tendencia a revelarse puede aumentar si el individuo no encuentra una satisfacción dentro de lo socialmente establecido. Como segundo aporte de Freud, dentro de todas las contribuciones que hizo, la más relevante es la estructura y dinámica familiar como grupo primario. La relación previa que tengan los padres antes de nacer es importante para saber qué tan relevante es el lugar que ocupe el infante dentro de la estructura familiar. Desde otra perspectiva, el primer objeto libidinal del niño es la madre. Con otras palabras, podría decirse que el primer sentimiento de amor que siente el niño es hacia la madre, o el primer deseo sexual. Por el contrario, el primer sentimiento negativo o de odio es hacia el padre, cumpliéndose así el complejo de Edipo, debido a las emociones contrarias de amor y odio. Pero esto tiene modificaciones después de un tiempo, ya que esta visión de amor que se tiene hacia la madre puede verse comprometida por las contradicciones que puede tener la madre como rol del primer amor del infante. Estas modificaciones que ocurren en la triada son la estructura de las relaciones que se tienen con otros individuos. Bueno, después tenemos la hostilidad del niño hacia el padre, que tiene un cierto límite, es decir, luego comprende que el padre es una figura, un modelo de identificación, impidiendo que se siga cumpliendo el complejo de Edipo. Y por otro lado, la niña, la mujer, transfiere sus sentimientos de la madre hacia el padre. Pueden existir ciertas variaciones en estos procesos, pero dependen de la personalidad de cada persona que compone la estructura familiar y su forma de interacción. En una familia con más hermanos,
segregan los conceptos de colaboración y competencia, siendo estos el reflejo de todos los grupos organizados. Podemos notar, con lo mencionado anteriormente, cómo la familia es un puente entre la psicología social y la psicología individual. Como tercer punto, tenemos la psicología grupal. Luego de estas dos formas de análisis sobre el comportamiento del individuo, podemos dar paso a cómo interactúa en sociedad. Los grupos primarios en su esencia, lo que los mantiene unidos son los vínculos libidinales entre los miembros, es decir, ese deseo interno sexual que se tiene entre cada uno. Los grupos primarios, en su conjunto, han tomado a una persona como líder, como alguien a seguir, ya que comparten los mismos ideales y se sienten identificados entre sí. Así se establecen los primeros nexos emocionales en el grupo, y entre los miembros, y entre cada uno y el líder. Una vez que se rompan estos nexos, el grupo se disuelve, a no ser que alguien suplante a este líder cumpliendo con el rol de figura ideal. Los efectos que tiene el grupo hacia el individuo son intensificar sus emociones y, de cierto modo, inhibir su funcionamiento intelectual. Es decir, la persona es más dominada por su ello, por su lado instintivo, emocional, que por su ego. Cada persona pertenece al grupo, a distintos grupos. En consecuencia, su ego es el reflejo de diferentes líderes. La cuarta contribución es el origen de la sociedad. En el comienzo de la sociedad humana vivían en pequeñas comunidades, bajo la dominación de un hombre autocrático, siendo el padre de todos, ya que todas las mujeres le pertenecían. El padre obligaba al hijo a la abstinencia sexual, el cual consiste en la renuncia sexual o prohibición, y quien no obedecía era expulsado o lo mataba. Con el tiempo se dieron cuenta que la agresión fraternal era peligrosa, por lo que formaron el primer contrato social, basado en el bienestar o satisfacción instintiva, y para la solidaridad grupal se crea el tabú contra el incesto. Entonces la sociedad se desarrolló desde la familia, siendo el amor fraternal establecido para controlar la agresión en la sociedad. La última contribución es la naturaleza de la cultura, que para Freud la cultura tiene dos funciones principales. La primera es proteger a las personas contra los peligros del mundo natural, y la segunda es regular las relaciones entre los seres humanos de modo que no se destruyan entre ellos. Para llegar a la civilización debe haber un grupo unido de individuos quienes tendrían el poder. Ya no es solamente solo uno. Para que un grupo pueda permanecer unido, debe renunciar a la libertad de bienestar o satisfacción individual instintiva, generando que la civilización se forme frustrante y represiva, ya que se cambia el placer por la seguridad. También Freud dice que la sociedad civilizada carece de libertad para el individuo, siendo la cultura otra forma de prohibición para el individuo, para que el individuo actúe con libertad. Finalmente, existe una similitud entre el desarrollo cultural tanto como el libidinal. Ambos instintos son modificados por el principio de realidad, siendo el libidinal la formación del superego y en la sociedad representada por leyes e ideales. Bueno, estos son los principales aspectos de la contribución del psicoanálisis a las ciencias sociales. La primera es las contribuciones de Sigmund Freud, que es la teoría psicoanalítica, tratándose de la vida psíquica inconsciente. El segundo es la contribución de Theodor Adorno, que es la formación de actitudes, y la última es la contribución de Abraham Gardiner, que es la relación entre cultura y personalidad. En el autoritarismo tenemos que remontarnos a 1950, específicamente la obra La personalidad autoritaria de Adorno y Franklin Brunswick y Levinson y Southworth. Trabajo recopilado y investigación que trata de explicar las implicaciones del prejuicio y la discriminación en autoritarismos y estados netamente orientados, por ejemplo, al nazismo, al fascismo y la recientemente acabada Segunda Guerra Mundial. Los autores indagaron en el antisemitismo primero, buscando correlación en esto, en este prejuicio, y las interrelaciones encontradas dieron resultado en que
tanto la discriminación a negros como la discriminación a judíos, que son dos tipos de discriminación distintas, tenía más similitudes de lo que se pensaba. Y tienen que ver directamente con el etnocentrismo. Estos autores denominaron y crearon una escala llamada escala F, F por fascismo, en la que dieron a entender 9 puntos para explicar esto. En estos componentes del autoritarismo, en el primer punto encontramos el convencionalismo, que básicamente es apelar al miedo y a la sensibilidad de la clase media. Por aquellos años, la clase media fue altamente afectada por el fin de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Misma clase media que se sentía vulnerable. Estos líderes y estados prometían a la clase media, dentro de tanta contingencia social, garantías. Y además utilizaban la excesiva susceptibilidad que la clase media generalmente siempre ha tenido a las presiones sociales externas. En el segundo punto encontramos una sumisión autoritaria, que es esta tendencia y esta necesidad muy arraigada en lo emocional, que es exagerada de someterse a otros. Es decir, esta gente es muy fácil de aceptar un líder poderoso que tome las decisiones en lugar de ellos, siempre y cuando se sientan identificados con él. En el tercer punto encontramos una agresión autoritaria, que es la tendencia a favorecer y normalizar las condenas. Básicamente, rechazar todo lo que sea distinto a los valores conservadores y tradicionales, como convencionales. Cuarto punto, la anti-intracepción, que es la negación de una vida emocional libre y de todo lo que es impráctico en la práctica, de todo lo que no va con el estado de lo intelectual o la parte teórica. En el quinto punto encontramos una superstición y estereotipia, que básicamente es trasladar la culpa y la responsabilidad de uno a fuerzas externas. En el caso de la Alemania nazi, la culpa la tenían los judíos de que Alemania haya perdido la Primera Guerra Mundial y de la miseria que vivía la República de Weimar en aquel entonces. En el sexto punto encontramos el poder de Udesa, que es básicamente la identificación de estas masas en la figura de un poder, dando así que puedan satisfacer su ego al visualizarse en esa figura, porque tienen poder y además también recuerdan la necesidad de someterse a ese poder. Aquí también entra una negación de la debilidad personal. Séptimo, encontramos la destructividad y cinismo, que es ya una agresión ya totalmente normalizada, que todas estas personas lo hacen contra ciertos grupos porque todos lo hacen, yo lo hago, el Estado me avala, no me van a castigar por ello. Octavo punto, encontramos la proyectividad, que es básicamente proyectar los miedos en el exterior, creer que todas las cartas en el mundo conspiran contra este Estado. Por ende, este Estado constantemente maquina y se mueve en base a las masas, el miedo de que todo conspira contra ellos. Como en el caso, nuevamente, de la Alemania nazi, que había una conspiración mundial de judíos contra la Alemania. En el noveno punto encontramos la excesiva preocupación por el sexo. Los estados autoritarios son tienden mucho a influenciar y a promover la natalidad. Es decir, un estado fuerte, con niños fuertes que dan un futuro al país. También castigan mucho cualquier persona que se aleje de estas costumbres conservadoras, como en el caso de los homosexuales. En conclusión, la teoría psicoanalítica desarrollada por Freud nos da a conocer la importancia del desarrollo del individuo a medida que va creciendo, ya que se va relacionando con su libido, que es el placer sexual, siendo el objetivo de la teoría psicoanalítica hacer consciente lo inconsciente. Para un ingeniero en negocios internacionales, les es importante porque les ayuda a entender cómo se relacionan los individuos en la sociedad, al igual que nos permite saber reconocer nuestro comportamiento. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, chiquillos. ¿Alguna consulta, duda, comentario del resto del curso? ¿No? Bueno, si se fijan, acá No, profe. esta teoría parte, porque la teoría psicoanalítica es una de las teorías como bien polémicas, por lo que pone bastante el foco en el tema del desarrollo psicosexual del individuo a lo largo de su vida, ¿ya? Las primeras infancias son claves. Perdón, denme un segundito. Ya, ahora sí. La primera infancia es clave en el desarrollo de los niños, y cuando hablamos de la primera infancia se está refiriendo él desde el momento casi que de la gestación hasta los 8 o 7 años de edad, en donde el niño desde que nace pasa por distintos estadios evolutivos y etapas, ¿ya? Entonces en esos años están las etapas oral, anal y fálica, y después viene la etapa de latencia, cada una con sus respectivas características. Ustedes ¿saben? ¿Se les vienen a la mente algunas características de la etapa oral, anal o fálica de los niños? ¿No? Bueno, Freud plantea, como decían sus compañeros, de que la madre es el primer foco de afecto y de amor para un pequeño, para un bebé, ¿verdad? En esta relación amorosa que tiene a través de la lactancia y a través de los cuidados y de los mimos de la madre. No obstante, el niño va a pasar por etapas que son biológicas, en donde el niño los primeros años, primeros 2 años, quiere conocer el mundo a través de la oralidad, es decir, se chupa las manitos, se chupa las patitas, se mete todo a la boca, anda, esa es como su primera fase de exploración para conocer el mundo. Después, como a los 3 años más o menos, 2, 3 años, el niño entra en la fase y en la etapa, todo esto mediado también por temas de culturización y de socialización, porque cuando los chiquititos andan en esta onda de chupar todo y de meterse toda la boca, lo que dicen los papás es, no seas cochino, no, eso no, caca, caca. Entonces al niño ya le estamos prácticamente diciendo que conocer el mundo a través de la boca es malo, ¿ya? Después viene una segunda fase en donde entran en la etapa del control de esfínter, entonces todo lo que es retención y expulsión, ya sea de orina o de heces. Y ahí también es importante cuidar esa etapa y que ese proceso sea una transición armónica. ¿Qué significa armónico? Muchos papás, de pronto por esta como premura y urgencia de que el niño deje los pañales, para no seguir gastando plata en pañales, insisten en que el niño se siente en el baño, haga caca, le sacan los pañales. Entonces muchas veces, dependiendo de la naturaleza del niño, esos eventos pueden generar ciertas huellas o ciertos traumas. Porque imagínate para un niño que a lo mejor no está todavía maduro en términos neurobiológicos y no controla bien esfínter y los papás insisten en que lo controle. Entonces el niño va al jardín sin pañales, se hace caca en el jardín, las tías lo tratan de cochino, en la casa lo tratan de cochino, el cabro está cagado como 3, 4 veces en el día porque todavía no lo logra controlar. Entonces eso va generando una represión en su inconsciente y eso va a generar un conflicto que después en la etapa adulta se va a expresar obviamente que en otro tipo de comportamientos, no precisamente que la persona ande hecho caca todo el día, pero van a haber otros tipos de comportamientos asociados a los conflictos de esta etapa, ¿ya? Por eso se habla de los conflictos, tanto del Edipo, conflictos con la oralidad o con la retención de esfínter o después con el aspecto fálico. Más o menos como a los 5 o 6 años, entran ya en la etapa del complejo de Edipo, en donde efectivamente el niño se enamora completamente de la madre y al revés, pues la niñita traslada todo el amor que sentía por la mamá hacia la figura del padre. Pero también entran en una fase en donde ellos empiezan a explorar su cuerpo y a conocer sus límites de la vagina, ¿verdad? En el caso de los niños se tocan el pene, pero nada con un componente sexual como podría ser en los adultos o en los adolescentes, porque ellos aún no tienen internalizado el concepto de la sexualidad como sí, sino más bien por un tema de autoexploración. Entonces es normal que los niños se froten, que las niñitas de repente también froten su vagina contra alguna almohada o contra la rodilla de la mamá cuando están jugando al caballito. Esas son cosas normales que hacen los niños y habría que también vivirlas y explicárselas a ellos como etapas normales. Ahora, por supuesto, que es necesario explicar que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer en público. Por ejemplo, los varones, de repente las mamás no corrigen el tema de andarse metiendo la mano dentro del pantalón y tú encuentras grandotes de 25, 30, 40 años que duermen la siesta ahí con su mano metida en el pantalón, po. O que de repente hacen eso en lugares donde no es adecuado hacerlo, ¿ya? Entonces ahí
toma fuerza el tema de la socialización, pero una socialización que normalice la conducta, pero que le diga al niño que hay que ser cuidadoso de dónde es que se hacen cierto tipo de cosas. Ahora, lo que podemos interpretar de todo esta que menciona Freud respecto de la relación entre la personalidad de los sujetos y el tema de su inserción dentro del mundo social es porque, si ustedes se han ido fijando, de acuerdo al tipo de cultura de la familia, al tipo de socialización a la que se enfrenta el niño, y eso guiado y mediado por este proceso de desarrollo neurobiológico sexual de la persona, va a ser lo que va a definir cómo después nosotros nos vamos a ir integrando en grupos sociales más grandes que la familia, en el jardín, en el colegio, en el grupo de pares, después en la universidad, y cómo ciertos comportamientos son regulados. Ahora, hay que distinguir entre la regulación de un comportamiento y la represión de un comportamiento, porque la regulación es que yo sé, voy a seguir con el ejemplo de meterse la mano en el pantalón, yo sé que lo puedo hacer, pero no está bien que yo lo haga en clase delante de los profesores, ¿ya? Ahora, la represión es que yo no lo hago nunca, ni delante de los profesores, ni cuando estoy solo, ni pudiendo hacerlo, yo lo hago. Entonces, cuando hay mucha represión de algunos rasgos, por supuesto que eso genera trancas, po. Y esas trancas, como decía Freud y como yo les estaba reforzando recién, después se expresan en la etapa adulta con otro tipo de comportamiento, que fíjense ustedes que son complejos para los adultos porque son comportamientos inconscientes. Si uno fuese consciente de esos comportamientos, no los haría. Y si supiese conscientemente que esos comportamientos provocan algún malestar en el otro o incluso pueden generar un daño o sufrimiento a la persona, tampoco los haría. Por eso digo que es complejo porque como es inconsciente, genera conflictos, en particular cuando aparecen muchas críticas del entorno y el sujeto se enfrenta a un cuestionamiento respecto a un cuestionamiento social o de su entorno respecto de su propio comportamiento, algo que para él es normal, para los otros no lo es, ¿ya? Algo que a nosotros nos llama bastante la atención a los psicólogos es cuando uno observa las dinámicas familiares. Entonces, por ejemplo, tú en las dinámicas de familias autoritarias, donde hay un papá tremendamente machista y muchos hijos y una mujer sumisa, tú ahí puedes así rápidamente hacer las vinculaciones entre los procesos de socialización de cada uno de las personas componentes de ese grupo familiar y también de cómo el psicoanálisis, en este caso como teoría, nos puede llevar a explicarnos el comportamiento del padre, el comportamiento autoritario y castrativo del padre, el comportamiento sumiso de la madre, el comportamiento de las hijas respecto de idealizar a este padre que no tiene nada de bueno, porque después ellas van a repetir el patrón de escoger maridos o parejas igual de autoritarias que el padre, pero que finalmente no generan un aporte ni un desarrollo hacia ella, sino que todo lo contrario. Entonces, ahí es entretenida esta teoría porque permite para uno como psicólogo y profesional del área ir explicándose estos fenómenos y las trancas que eso después a futuro acarrea. No sé si hasta acá hay alguna consulta, duda, comentario, ¿no? Algo No, importante que complementar respecto de, ya mencioné las tres etapas importantes que son la etapa oral, anal y fálica. Después entramos los seres humanos en una etapa de latencia, que más o menos va desde los 8 o 9 años hasta los 12, que ya a los 12 empieza la prepubertad o la pubertad o incluso hoy en día hasta la adolescencia, muchos de los chiquillos Lolo. Y esa etapa de latencia está caracterizada porque los niñitos generan su clan y las niñitas generan su clan, es decir, niñitas y niñitos por separado. Incluso ahí se habla del club de Lulú, del club de Toby, y incluso uno habla con los niños y es como que los niños odian a las niñas y las niñas guácala, hacia los niños, cosa que después en la adolescencia se revierte completamente, ¿ya? Entonces es una etapa en donde ellos tienen juegos simbólicos, juegan a la mamá, juegan al papá, los niñitos juegan a la pelota, andan en bicicleta, pero en esta etapa como que no hay una alta expresión, no debiese haber una alta expresión ni de temas sexuales, ni de temas ya como que debiesen ser resueltos en las etapas previas. Lo que sí, con el tema de la tecnología y el tema de toda la información que hay hoy en día en las redes, en especial en los videos, en cierta información que los niños consumen en internet, hay una alteración de esa etapa, po, porque de repente tú ves niños a los 10 años ya con harto interés por temas sexuales, interés también por temas de droga,
interés por temas de tocar compañeras, incluso en algunos casos hay niños que a los 10 años han violado compañeras en el colegio. Entonces pareciera ser que por eso se insiste tanto que el consumo de tecnología y de las cosas que ven los niños sea tan regulado, porque a los 10 años un pequeño no está preparado para poder enfrentar el tipo de información que está consumiendo, ¿ya? Después de que pasa la etapa de la latencia, entramos ya de lleno en todo lo que es como la expresión de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, porque empiezan a desarrollarse todo lo que es a nivel corporal, pero también hay un tema hormonal que va acompañando este proceso de desarrollo, en este caso biológico y físico. Y ya en la etapa de la adolescencia se vuelven como a reactivar muchos conflictos no resueltos en la etapa inicial, que es en la etapa desde los 0 hasta los 7 u 8 años. Y en la adolescencia debiese darse un cierre a esos conflictos, resolverse, cosa que la persona pueda lograr enfrentar después una etapa adulta con los menos conflictos posibles, cosa que por lo general no se da porque hay una ambivalencia a veces de parte de los padres respecto de entender por una parte y comprender desde lo racional todos los rasgos que componen el tema de la adolescencia. No obstante, a nivel emocional, no tenemos mucha preparación los padres para enfrentar esa etapa con los críos. Entonces, hay mucha rivalidad, o sea, no rivalidad, sino que mucha pelea, mucha pugna con los hijos en la etapa de la adolescencia, mucha imposición. A veces los chiquillos han estado también muy solos, por ende han sido más acogidos y alimentados por su grupo de pares en términos emocionales que por la misma familia. Por ende, es una etapa que ha sido bastante conflictiva en las últimas décadas, porque no se logran resolver ciertos conflictos y esos después son como un karma que se arrastra y que tienen en la etapa adulta, pues que se expresa lamentablemente en las vidas de pareja de las personas y también en algunos, se expresa en el área laboral. Y en particular, bueno, en el área de relaciones de pareja se expresa, por supuesto, porque mucho fracaso a nivel de pareja, poca tolerancia a las diferencias con las parejas, también mucha rotación de pareja, mucha promiscuidad hoy en día. A nivel laboral se expresa en que las personas no logran permanecer mucho tiempo en una organización, mucho conflicto con el jefe, mucha rivalidad con los pares. Entonces, obviamente que no es una explicación para todos los fenómenos dentro de un equipo en una organización, pero habría que analizarlo uno a uno y probablemente encontraríamos igual algunas tranquillas o conflictos no resueltos en la primera infancia. Ahora sí, consultas, dudas, comentarios. No, realmente, no tengo dudas. Alguien decía, profe, está mostrando un PowerPoint. No, esto no está en ningún PowerPoint. Ya, chiquillos, ¿está el grupo que le toca ahora presentar? El que Profe, acaba se de le escuchó presentar. cortado. Pero usted después revisa la grabación. Sí, pero sí estamos los que acabamos de presentar. No, pero estoy preguntando los que vienen ahora. Ah, ya. Los que ya presentaron respecto a la teoría psicoanalítica, muchas gracias. Entonces se prepara el otro grupo, por favor. ¿Está? Profe, se le escuchó cortado. Les pregunto si está el otro grupo. ¿Cuál otro grupo, ¿Cuál grupo? profe? ¿El tercero que presenta hoy? El que viene después de la teoría psicoanalítica. Ah, es el segundo Profe, grupo. nosotros fuimos la perspectiva psicoanalítica que acabamos de presentar. Claro, el grupo que viene. Debieran saber quién es el grupo que viene. Por eso pregunto, ¿está el grupo que viene?
Profe, creo que somos nosotras, el grupo de... Pero chiquillos, ustedes tenían una planilla Excel en su plataforma en donde estaban por fecha y ustedes debieran saber qué números son. Si ustedes tienen eso ahí a la vista, debieran mirar para arriba. Ah, expusieron los del psicoanálisis, ahora nos toca a nosotros. Profe, la Feña dice que sigue perspectiva conductual, no perspectiva psicoanalítica. Pero si la perspectiva psicoanalítica acaba de exponer, ahora le toca a la que viene. Por eso les estoy preguntando a ustedes. Yo sé quién es la que viene, pero quiero saber si ustedes están atentos con la información, chiquillos. Parece que nuestra profe es el grupo que presenta después, o sea, ahora. ¿Quiénes presentan ahora? ¿Tiene la planilla usted ahí abierta? Yo no puedo abrirla porque si lo hago, se me cierra. Yo la tengo. Yo la tengo y viene conductual después de la psicoanalítica. ¿Y qué nombres Profe, tiene al lado? Porque venían con nombre el archivo. profesora, es Dígame. mi grupo al que le toca. No Ya, había avisado antes porque se le cortaba cada rato, así que no lo entendía. ya. ¿Está listo? Sí, en un momento mi compañero va a compartir pantalla. Ya. Después del grupo de la perspectiva conductual, se va preparando, por favor, el otro grupo que le toca exponer. Ya, chiquillos. Ya. Arancibia, Jorquera y Valdivia. ¿Están listos entonces? Sí, profe. Ya, comiencen. Profesora Ibakashi. Pero acá en el PowerPoint dice Cristóbal Arancibia, Ronald Jorquera, Cristóbal Valdivia. Fue un error. Ya, comencemos. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Nuestro grupo les viene a presentar la perspectiva conductual. Somos de la sección 1 y pertenecemos a la asignatura de psicología. Ya, introducción. Conforme pasan los años, muchos psicólogos se han interesado en el estudio de la conducta humana a la hora de relacionarnos con nuestros pares, ya sea en ámbitos de negocio o en la vida cotidiana. Por ello, nos enfocaremos durante esta presentación a analizar y comentar las principales teorías, postulados y proposiciones de la perspectiva conductual y su uso hoy en día dentro de las organizaciones, como también dar una reflexión de cómo nos beneficia y se ve presente como un aporte para nuestro futuro profesional. Ya, temas a tratar. Primero veremos la teoría de Miller y Dollar, luego el aprendizaje social propuesto por Bandura, Homans y el comportamiento elemental, la teoría del intercambio social, la perspectiva conductual en una organización y finalmente los aportes para el futuro de un profesional. Ya, para comenzar, veremos la teoría de Miller y Dollar, que fue publicada en 1941, la cual se compone de dos postulados principalmente. La cual la primera es, la imitación, al igual que la mayor parte de la conducta humana, es aprendida. Luego la otra, la conducta social y el aprendizaje social pueden ser explicadas mediante el uso de los principios generales del aprendizaje. Y la imitación tiene tres conductas. La misma conducta, en la cual ambos sujetos responden a estímulos similares de manera diferente. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando estamos en educación física y a un niño le gusta patear la pelota de básquetbol, pero al niño que está al lado de este no le gusta patear la pelota de básquetbol. Luego está la conducta dependiente, en la cual el observador solo utiliza estímulos provenientes de un modelo, ignorando estímulos ambientales.
Por ejemplo, esto se ve mucho en los grupos de amigos. Por ejemplo, si la persona que es el líder del grupo es un skater, es probable que todos los que lo sigan se conviertan en skaters. Y luego está la conducta copia, donde el observador intenta reproducir el comportamiento del modelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un modelo a seguir, que puede ser nuestro padre, que es esforzado, o algún compañero que es súper estudioso y nosotros queremos ser igual que él, tener las mismas notas y la gratificación de ser inteligente. Luego viene el aprendizaje social de Bandura, la cual se explaya entre dos libros, que uno fue publicado en 1982 y el otro en 1987. Enfatiza en los roles de los factores cognitivos y sociales de la conducta y el aprendizaje. También ve los efectos de los individuos tras la exposición a un modelo. Y estos efectos pueden ser el modelado. El observador obtiene nuevas respuestas a través de las señales cognitivas continuas. O sea, mientras más observa a una persona, su personalidad se va a modelar a esa persona. Un ejemplo es nosotros observando a nuestros padres desde pequeños. Luego están los efectos inhibidores y desinhibitorios. El observador modificará su conducta y ya establecida mediante la observación al modelo. Por ejemplo, nosotros en la adolescencia vamos a cambiar nuestra manera de ser a través de la observación de nuestros pares con los que convivimos día a día. Por ejemplo, nosotros nos vamos a cambiar nuestra manera de ser mientras estemos con nuestros amigos, porque vamos a aprender manías y mañas o costumbres de ellos. Luego vienen los efectos de la facilitación. La observación de la conducta de otros ayuda a la ocurrencia de respuestas ya aprendidas previamente por el observador. Mientras más pasemos con las personas, más aprenderemos a cómo actuar en el futuro. Luego el aprendizaje social se subdivide en 4 procesos. La atención, que regula la búsqueda y la percepción de modelos. La retención, donde las experiencias se convierten en conceptos que sirven para nuestro modelamiento de la conducta. Y la emisión de respuestas para nuestros criterios de autocorrección. La producción, que regula la organización y de subhabilidad en nuestros patrones de respuesta. Y la motivación, que determina las competencias adquiridas y cómo se ponen o no en práctica. Ahora veremos a Humans con el comportamiento social elemental. George Humans es considerado como el principal representante de la teoría del intercambio en sociología. Él, a diferencia de muchos de los otros sociólogos de la época, se interesó especialmente en el comportamiento social elemental. Para Humans, toda la conducta humana social, es decir, toda aquella que se da entre dos personas que interactúan espontáneamente, es un intercambio. Esto quiere decir que una relación entre dos personas se da si ambas esperan obtener recompensas de ella y se mantiene si su esperanza se confirma. Por ende, todas las actividades poseen la característica de intercambio. No satisfecho con la estrategia deductiva y el foco cultural y estructural de la gran parte de las teorías sociológicas, él busca crear inductivamente una teoría que se concentrara en las personas y su conducta. Con este objetivo, Humans se dirigió hacia el trabajo de su colega en la Universidad de Harvard, B.F. Skinner, y a medida que él fue analizando los estudios sociológicos de grupos pequeños y estudios antropológicos de sociedades primitivas, concluyó que el conductismo de Skinner proporcionaba una alternativa teórica apropiada a sus fines. Basado en los principios de la psicología conductista y de la economía elemental, Humans fue elaborando un conjunto de proposiciones que consideran el comportamiento social como un intercambio de una actividad tangible o intangible y más o menos gratificante o costosa entre dos personas como mínimo. En primer lugar,
tenemos el control de estímulo y su generalización, que es si en el pasado la ocurrencia de una situación estímulo particular ha sido la ocasión en la cual la actividad de un hombre ha sido recompensada, entonces mientras más similar sea la situación estímulo presente, aquella pasada, es más probable que él realice ahora esa actividad o alguna similar. Tenemos la frecuencia de refuerzo, que es mientras más a menudo dentro de un determinado periodo la actividad de un hombre recompense la actividad de otro, más a menudo el otro realizará la actividad. El valor del refuerzo, que mientras más valiosa sea para un hombre una unidad de la actividad que otro le dirige, más a menudo él realizará una actividad recompensada por la actividad del otro. En cuarto lugar tenemos la deprivación y saciedad, que es mientras más a menudo un hombre ha recibido en el pasado reciente una actividad recompensante proveniente de otro, menos valiosa llegará a ser para él cualquier unidad adicional de esa actividad. En quinto lugar tenemos la justicia distributiva, que mientras más perjudique a un hombre la falta de cumplimiento de la regla de justicia distributiva, más probable es que él manifieste conducta emocional que llamamos rabia. Luego hay dos proposiciones como secundarias. La primera es una llamada agresión y aprobación, que bueno, esta vendría reemplazando la última proposición y se compone de dos partes. Primero la agresión, que es cuando la acción de una persona no recibe la recompensa que ella espera, o recibe un castigo que no espera, ella se enojará. Es probable que emita conducta agresiva y los resultados de la conducta lleguen a ser más valiosos para ella. También tenemos la aprobación, que es cuando la acción de una persona recibe la recompensa que ella esperaba, y especialmente una recompensa que sea mayor a la que ella esperaba, o no recibe el castigo que esperaba. Aquí la persona se sentirá complacida y es más probable que emita conducta de aprobación y los resultados de tal conducta lleguen a ser valiosos para ella. Y bueno, en segundo lugar tenemos una cita que es como una proposición adicional extraída de la edición de 1974 y que denomina proposición de racionalidad, que es en la elección de acciones alternativas, una persona optará por aquella tal y como es percibida por él en ese momento, cuyo valor final multiplicado por la probabilidad de obtener el resultado deseado sea mayor. Shh, anda a apagar arriba todo de internet. Apúrate. Cristóbal parece que está muteado. Sorry. Comienzo de nuevo. La teoría del intercambio social analiza las relaciones interdependientes entre individuos y los resultados de sus interacciones. Estos resultados pueden ser tanto psicológicas como físicas. Luego, las interacciones ocurren con normas culturales, roles y poder. Las personas son racionales y calculan los mejores medios posibles para competir en diversas situaciones. Y los psicólogos que postularon esto ocuparon un método de análisis que consistía en ocupar una matriz, en donde se ocupaba un sujeto A, que puede ser el rectángulo que está representado ahí, y un sujeto B, que puede ser el rombo que está ahí. Y esto yo los diferencié por colores, porque dependiendo de la interacción
el resultado de esta puede ser buena o mala, puede generar otra nueva interacción, la cual puede resultar en un nuevo resultado o valor. Y así sucesivamente hasta determinar cuáles son todas las posibles variables entre la interacción de dos individuos. Bueno, ahora daremos la perspectiva conductual mirada desde una organización. Debemos mencionar que la psicología conductual es una herramienta que permite a la organización de manera objetiva y científicamente elaborar procesos, programas, estrategias, procedimientos que permitan operar con eficiencia, eficacia y efectividad para alcanzar los mayores niveles de operación y rendimiento óptimos para una organización. En cuanto a los aportes para el futuro profesional que nos entrega la perspectiva conductual, podemos decir que el conductismo es una de las perspectivas psicológicas que aportan muchos elementos al conocimiento y a la comprensión de los fenómenos laborales en todo tipo de organización, ya sea que nos sirve para la selección de personal, planeación, descripción de puestos por competencia, prevención, manejo de conflictos, capacitación, adiestramiento, planeación, evaluación del desempeño, crear programas de calidad, control de calidad, diagnóstico organizacional, desarrollo y cambio organizacional. Por lo que utilizarlas como herramientas nos va a ayudar y nos va a traer muchos beneficios en cuanto al control efectivo en las distintas áreas del trabajo. Además, nos ayuda a tener una mejor perspectiva a la hora de aprender y enseñar, volviendo el aprendizaje de lo más eficaz posible. Por último, en nuestra conclusión, podemos mencionar que hemos visto que las sociedades interactúan de muchas maneras. Con nuestro grupo, tuvimos la oportunidad de conocer la mirada que entrega la perspectiva conductual en cuanto al comportamiento y la forma en que plantea el aprendizaje social y organizacional. Además, logramos aprender acerca de las herramientas que esta entrega en el ámbito organizacional y laboral, donde podemos encontrar distintos roles con normas y culturas distintas, por lo que hoy en día es esencial entender cuál es la manera que más nos conviene a la hora de aprender y poner en práctica las actitudes aprendidas y necesarias para poder lograr una eficiente y una correcta manera de relacionarse y así crear lazos que permitan un buen funcionamiento dentro ya sea de una sociedad o llevado a un ámbito organizacional. Ahí está nuestra bibliografía, la cual la sacamos del texto Psicología Social, y con ello terminamos nuestra presentación. Muy bien, ¿alguna consulta, duda o comentario de los compañeros que están conectados a la clase? ¿No? ¿No hay consulta? Por mi parte no, profesora. Ya. Muy bien, chiquillos, muy bien explicado su trabajo. Ahora, solo complementar que si uno se pone a reflexionar y se pone a hilvanar lo que plantea, por ejemplo, la teoría psicoanalítica, complementándolo con lo conductual, en el mundo adulto y laboral, nosotros lo primero que observamos de las personas es su comportamiento, ¿cierto? Son sus conductas, sus actitudes, sus formas de expresarse a través de lo verbal. No obstante, no solo con esa observación de su conducta nosotros podemos establecer y decir esa persona es así porque se comporta de esta manera. Tendríamos que indagar un poco más para poder entender aquellos elementos inconscientes que la persona tiene que lo llevan a comportarse de una u otra manera. Y esto puede ser para alguien que sea conflictivo, para alguien que sea sumiso, para alguien que tiene dotes de liderazgo, para alguien que tiene dotes más de organización y de distribución de actividades. Entonces, yo diría que el hecho de que nosotros implantáramos este ramo en el primer año de la carrera de ustedes
es también para que ustedes vayan haciendo sus propias reflexiones respecto de sus propios procesos de socialización y sus propios procesos de autorrevisión de cómo ustedes son, ¿ya? Porque es mejor hacerlo a esta edad. Yo siempre digo a la gente que todo el mundo me dice, que ya Carolina, pero es que ¿cómo es? El diablo aprende más por viejo que por diablo. Digo, claro, pero qué lata tener que llegar a viejo para mirar en retrospectiva y decir, uy, esto no lo debía haber hecho así, esto podría haberlo hecho de esta otra manera, no debía haberme comportado de tal o cual forma. Entonces, ustedes están justamente en la etapa y en la edad en que pueden modificar ciertos comportamientos o ciertas conductas y hacer modificaciones que son importantes para su propio desarrollo, tanto a nivel personal como profesional después a futuro. Entonces, la invitación que yo les hago es a que a raíz de las mismas presentaciones que vamos haciendo, ustedes puedan también ir reflexionando respecto de ustedes mismos, ¿ya? Ahora, la teoría conductual, si se fijan, pone el énfasis en los modelos de observación que tienen las personas cuando son niños y después cuando van aprendiendo y creciendo también. Y obviamente que todo esto mediado por rasgos de personalidad, porque una persona más tímida, más introvertida, que tiene más bien tendencia como a ser un poco más sumiso, probablemente va a ser alguien que sea más influenciable por los comportamientos de figuras fuertes en su entorno. Y al revés, alguien que tiene una personalidad con un carácter más fuerte, más definido, con mayor seguridad en sí mismo, probablemente va a ser menos influenciable a la información y a las variables del entorno. Y el ser más o menos influencial o estas características que hablo de personalidad, ser más obsesivo, ser más fóbico, ser más sumiso, ser más controlador, están guiados por esas primeras vinculaciones con la madre, la etapa temprana, y después con el medio circundante, que en este caso, por lo general, es la familia. ¿Ya? Ya, chiquillos, muy bien. ¿Alcanzamos a revisar un último grupo que le tocaba hoy día para no quedar con una colita para la próxima semana? Ya son 5 para las 10. Profe, perdón que le interrumpa, no sé si les pasa a los demás, pero la estoy escuchando un poco cortada. Sí, profe, se escucha muy cortado. Sí, profe, no se entiende mucho. ¿Y ahí cuando hablo ahí? No, igual se le corta. ¿Igual se escucha cortado? Ya, entonces a lo mejor estoy con problemas de conexión. En todo caso, yo los he escuchado perfectamente. ¿Y ustedes a sus compañeros que exponen los han escuchado bien? Yo escuché bien a los chiquillos que presentaron, pero cuando usted va a hablar se corta. Pero yo pensé que era mi internet, pero parece que a todos les pasa lo mismo. Ya, ok, por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahora yo ya no intervengo más. Ahora tendrían que exponer el tercer grupo, sus compañeros, y eso queda grabado y mientras ustedes lo escuchen bien, yo también lo estoy escuchando bien. ¿Quiénes son los que vienen ahora? Ahora nos toca a nosotros. Nosotros nos venimos ahora. Ya, ¿quieren presentar el tiro? Les pregunto si quieren presentar al tiro, ¿van a compartir pantalla? Bien. Ya. ¿Comienzo nomás, profe? Sí, por favor, que les vaya muy bien. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras y profesoras. Con mi grupo conformado por Constanza González, Ignacia Madriaza, Ignacia Godoy y yo, Karina Soto, les vamos a hablar sobre la perspectiva gestáltica. Los temas que se van a tratar en esta presentación, se va a dar a explicar el concepto de perspectiva gestáltica y sus postulados. También se va a hablar de la teoría atribucional y teoría del balance, teoría de Heider, quien fue un psicólogo austriaco. También les vamos a hablar un poco de Leon Festinger, quien tuvo una gran importancia dentro del área de la psicología social moderna.
de la teoría de la comparación social, teoría que tiene relación con la autoevaluación y en la comparación que uno tiene con el resto, teoría de la disonancia cognitiva, teoría que tiene relación con Heider y otros teóricos, y para finalizar esta presentación se dará una conclusión y el aporte que tiene este tema para nosotros como futuros ingenieros en negocios internacionales a partir de todo el análisis que haremos durante esta presentación. Bueno, para comenzar, la perspectiva gestáltica plantea que la conducta humana es integrada, propositiva y orientada a metas. ¿A qué me refiero con esto? A que esta perspectiva hace énfasis en cómo el individuo percibe la realidad, qué significado le da a los estímulos que tiene frente a distintas situaciones, cómo se interrelacionan sus conductas y cómo están motivados a realizar sus propias metas. Es por esto que la perspectiva gestáltica está relacionada con la teoría cognitiva. También esta perspectiva dice que los elementos están organizados como una totalidad, es decir, un enfoque holístico. El enfoque holístico, para explicarlo en base a lo que es la perspectiva gestáltica, se refiere a la integración de los elementos que la integración del elemento está determinada por ciertos principios que permiten percibir la mejor manera posible de una figura bajo determinadas condiciones. En simples palabras, la frase "el todo es más que la suma de las partes por sí solas" define mejor el enfoque holístico. Como por ejemplo, una melodía es mucho más que las notas por sí solas, y ahí se puede captar de mejor manera la esencia de una melodía. Y también esta perspectiva gestáltica es uno de los enfoques que tiene más influencia en la psicología social moderna. Esto porque los exponentes de la psicología de Gestalt partían de la experiencia ingenua o directa, con lo cual ellos podían estudiar los fenómenos de la vida cotidiana. Además, el enfoque que tiene esta teoría en los fenómenos cognitivos tuvo mayor llegada a los psicólogos sociales en relación a otras teorías. La persona que vemos ahí es Fritz Heider, y él fue una figura pionera en enfatizar los determinantes cognitivos del comportamiento social, y aunque su obra fue muy breve, le sirvió como base a otras teorías que contribuyeron mucho en esta disciplina. Uno de los objetivos principales de Heider era comprender cómo las personas percibían los acontecimientos interpersonales y los acontecimientos de su entorno. Según él, para comprender el comportamiento social de una persona, se debía conocer la psicología del sentido común que la guiaba, por ejemplo, su intuición o creencias, entre otras. En el análisis que Heider hace a la psicología, se destacan dos grandes teorías, que es la teoría atribucional y la teoría del balance. Aunque a los autores modernos solo se refieren a la segunda teoría y le restan importancia a la teoría atribucional. Con respecto a la teoría de atribución, dice que las personas atribuyen los sucesos que le ocurren en su entorno o a ellos personalmente a ciertas ocurrencias para así darles alguna explicación a estos. Y para interpretar estos episodios existen dos factores: los factores intrínsecos y los factores ambientales. También encontramos 5 niveles de desarrollo de atribución de la responsabilidad personal, que son la asociación, la causalidad simple, la previsión, la intencionalidad y la justificabilidad. Y un ejemplo de estos es que si a un grupo de trabajo le toca participar o hacer un trabajo en conjunto y el resultado de este es negativo, ellos se van a desanimar o van a estar tristes y pueden decir que la culpa fue de ellos, que no fueron capaces y o que no tenían los estudios suficientes. Pero no se dan cuenta que quizás pueden haber sido otros factores los que hayan hecho este resultado. Por ejemplo, que el trabajo haya estado muy difícil o que ellos nunca hayan visto este tema de negocios o
que ellos quizás en ese momento del trabajo no estaban en su rendimiento al 100%. Y respecto a la teoría del equilibrio, esta se enfoca en las relaciones entre las personas. Y también puede haber una tercera entidad, pero este último puede ser un elemento o una característica personal de alguien anterior. Se dice que cuando una unidad tiene el mismo carácter dinámico, esta está en equilibrio. Pero si esta unidad no logra llegar a la armonía entre ellos, se dice que están en desequilibrio y esto hace que exista una presión a un cambio. Con el objetivo de descubrir cómo se relacionan estas variables, existen dos relaciones entre ellos, que son la relación de unidad y la relación de sentimiento. La primera se forma cuando los individuos tienen cosas en común, como por ejemplo el espacio, la nacionalidad, la religión u otras cosas. Y la relación de sentimiento se refiere a la percepción que tiene una persona sobre otra, o si tiene aspectos positivos o negativos sobre ella. Y un ejemplo que tenemos sobre esta teoría es que si a una persona le molesta que una compañera de trabajo tenga le molesta que su compañera tenga su escritorio desordenado, pero a la vez se da cuenta que esta compañera hace un muy buen trabajo. Entonces esta persona que le molesta debe equilibrar lo bueno con lo malo y quizás fijarse mejor en lo positivo que tiene su compañera y así lograr la armonía entre todos y quedarse con que su compañera hace un muy buen trabajo. Leon Festinger fue uno de los psicólogos más famosos en el área de la psicología social moderna. Este planteó dos teorías. La primera, de comparación social, la cual está enfocada directamente en el comportamiento social. Y la segunda, disonancia cognitiva, la cual fue la más conocida y la más fructífera en el ámbito de la psicología social. A continuación, definiremos mejor lo que son estas teorías. La primera, de comparación social, se presentó a partir de la consideración de los efectos de la comunicación social sobre el cambio de opinión en los grupos sociales. Esta plantea que los procesos de influencia social derivan en la necesidad de una autoevaluación, la cual se basa en la comparación con otras personas. Y este proceso se aplica en las opiniones y en las habilidades. Otro punto que plantea es que las personas utilizamos a otros como fuente de información acerca de la realidad física y social, ya que necesitamos saber si nuestras opiniones sobre distintos temas son correctas. Y para finalizar, como hipótesis, Festinger menciona que las personas buscan a otras que se asemejen a ellas en el tema de opiniones y habilidades para poder hacer este proceso de comparación. Por lo que cuando existe una discrepancia en un grupo social, las personas tienden a cambiar su propia opinión para que se asemeje a la de los demás y así poder reducir esta discrepancia. También tenemos la teoría de la disonancia cognitiva, que como mencionó mi compañera Ignacia, es la teoría más famosa y fructífera en la psicología social moderna y fue presentada en 1957. Esta teoría está basada en el principio general de una tendencia hacia la consistencia o el equilibrio cognitivo. Siguiendo la tradición de Heider y de otros teóricos, pero esta difiere en algunos puntos importantes, tales como que trata la conducta cognitiva general, por lo que no podría ser considerada una teoría primariamente psicosocial. También, a pesar de ello, ha tenido influencia mucho mayor en la psicología social que cualquiera de las teorías. Y también está que la importancia que concede y la distinción que esta teoría establece entre los procesos de predecisión y de postdecisión, teniendo en cuenta el hecho de que tomar de por sí una decisión genera disonancias y precisiones.
también tenemos los elementos que son las cogniciones, que son, para explicarlo un poquito mejor, las cosas que una persona conoce sobre ella misma, su ambiente o su conducta. También tenemos la definición de disonancia, que básicamente es la consecuencia inevitable de la decisión. Tenemos los elementos que son los aspectos negativos de la alternativa elegida y los aspectos positivos de la alternativa no elegida. Hablando obviamente del grado de importancia de la decisión y de otros aspectos como el atractivo de la alternativa o el grado de sobreposición cognitivo. Un ejemplo muy simple y claro de esta teoría sería, por ejemplo, un trabajador de alguna empresa o de cualquier tipo de trabajo que diga, voy todos los días a trabajar, pero llego todos los días tarde. Esa sería como la disonancia, el llego todos los días tarde. Sería el aspecto negativo de la decisión. Y también luego de varios estudios que plantearon que la disonancia no era un resultado como obligado de la toma de decisión, se revisó y se llegó a la conclusión de que se considera disonancia solamente cuando la decisión afecta de manera importante el desarrollo de los acontecimientos. La importancia de esta perspectiva para nosotros como futuros ingenieros de negocios internacionales es que sí o sí en nuestro trabajo tendremos que compartir espacios con más personas o quizás debamos trabajar en equipo. Vamos a tener que tolerar muchas cosas que no nos gusten de tanto el trabajo como de nuestros compañeros, pero debemos tolerarlo siempre y cuando haya algo que nos guste de este trabajo. También nos deja decir que debemos ser muy respetuosos con las opiniones que tengan los diferentes compañeros sobre temas que quizás nosotros tengamos una opinión diferente. Y que si es que hacemos un trabajo en equipo y el resultado es negativo, no debemos echarnos la culpa ni a nosotros ni a nuestros compañeros, porque pueden haber sido muchas variables que pueden haber influido en el resultado. Y que debemos de actuar de manera coherente a nuestras opiniones debemos actuar de manera coherente a nuestras opiniones. Como decía mi compañera, si el caballero dice que va al trabajo todos los días, que lo haga de manera positiva y que llegue temprano, para así nuestra actitud sea de manera, que nuestra actitud concuerde con nuestras opiniones y que sean de manera positiva. Como analizamos anteriormente, la psicología viene siendo estudiada desde años remotos y sería muy difícil saber la personalidad, diagnosticar la personalidad de todas las personas con una sola teoría, ya que no todas las personas son iguales. Con esto entendemos que la psicología es necesaria en nuestro desarrollo como futuros ingenieros internacionales. Con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chiquillas. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Ya, muy buena su presentación. El próximo lunes, nomás cuando estemos en clase, voy a hacer el complemento respecto al tema de la teoría gestáltica y cómo impacta a nivel de personalidad y a nivel inconsciente y cómo se ocupa en términos terapéuticos para los procesos de desarrollo de las personas. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta acá. Nos estaríamos viendo Sí, el lunes. Y el lunes yo ya tengo las notas de los trabajos de ustedes. Voy a subirlas entre hoy y hoy día en la tarde al aula virtual. Y no se asusten por las notas. Lamentablemente el primer trabajo no es que estén malas las notas. Eso es lo primero que les parto diciendo. Pero el lunes también les voy a explicar con más detalle por qué algunos un 5, por qué un 5.2, un 5.3,
puesto que lamentablemente a veces ustedes escriben como hablan y uno no puede escribir como habla. Hay que preocuparse bien de la forma de redactar la información, hay que preocuparse bien de justificar los textos también. Cuando uno hace un trabajo, un PowerPoint, tiene que explicar bien y dar coherencia entre un párrafo que es el inicial y el párrafo que viene. Se tiene que entender lo que uno está escribiendo, porque ustedes siempre tienen que pensar que hay alguien que lo va a leer, entonces el que lo va a leer tiene que comprender lo que ustedes quieren transmitir. Entonces por ahí hubo algunos grupos que estuvieron un poco más, ¿cómo se podría decir?, con menos calificación, ¿ya? Pero ya ahora con las presentaciones ya han ido mejorando bastante, así que espero que para la tercera prueba ya esté mucho mejor. ¿Ok? Ya chicos, terminamos entonces. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe, que esté bien.